Hola chicos, vamos a iniciar con un tema muy importante para la asignatura, prácticamente para que nosotros podamos comprender los temas que son un poquito más avanzados. Debemos de comprender primero qué es básicamente un triángulo y los elementos que lo conforman. Lo primero que debemos de hacernos como una pregunta es ¿qué diferencia existe entre estos dos triángulos que tenemos aquí? Puede ser que a simple vista podamos ver diferencias, pero en realidad cada uno de estos triángulos comparten muchas más similitudes que diferencias. Puede ser que nosotros podamos observar que la forma en la que está definida cada uno de estos triángulos nos parezca diferente, pero podemos caer en cuenta de que nosotros podemos observar sí que hay diferencias, pero ahora vamos a aprender que existen muchas más similitudes entre estos dos triángulos que diferencias. Y vamos a empezar a enlistar cada uno de los elementos que podríamos observar, no solamente en uno, sino en los dos triángulos, que al final de cuentas son elementos que se repiten no solamente en un triángulo rectángulo, en un triángulo escaleno o en cualquier tipo de triángulo, se van repitiendo los mismos elementos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros ubiquemos cuáles son los principales elementos que conforman los triángulos. No solamente, repito, los rectángulos, no solamente eh, triángulos que van a ser un poquito más avanzados en la asignatura, que llevan otros nombres, pero bueno, ese es otro tema prácticamente. Vamos a enfocarnos únicamente en llamarles triángulos. No nos importa por el momento si este es un triángulo escaleno, si este es un isósceles, si es un triángulo rectángulo, si es un triángulo acutángulo, obtusángulo, lo que sea. Por el momento eso vamos a dejarlo de un lado. Lo único que nos interesa saber es que esos dos son triángulos. Y como mencionaba, puede ser que nosotros nos vayamos por decir ese triángulo es diferente a este otro por la forma que tiene. Yo puedo observar que ese triángulo pues tiene, por ejemplo, esta parte y esta parte, pues son igualitas. En cambio en este, pues como que está medio disparejo en todas las partes que tiene, ¿no? Otro punto es que pues parece ser que este está levantado mientras que este otro tiene una forma como que inclinada. Entonces, son diferencias que al final de cuentas nosotros no tenemos que enfocarnos por el momento en ello, sino más bien en cuanto a las similitudes que tiene cada uno de estos, o más, por decirlo de alguna forma mucho más correcta, serían los elementos que los conforman, ¿no? Porque cada uno de estos triángulos tiene elementos que pues básicamente son idénticos uno y otro. ¿Cuáles son esos elementos que debemos de ubicar? Bueno, lo primero que debemos de ubicar son los vértices. ¿Qué son los vértices? Los vértices son los puntos en donde se unen líneas rectas y coinciden o chocan y forman ángulos. Y ahorita vamos a ver también qué es un ángulo. Básicamente un vértice sería este punto y este punto. Al igual que también este otro, este también y este también. ¿Cómo podemos definir un vértice? Imaginemos que tenemos dos líneas que en algún momento chocan entre ellas y a lo que nosotros le llamamos vértice es justamente al punto en donde se encuentran esas líneas, ¿no? No nos interesa si posteriormente siguen avanzando esas líneas, nos interesa el punto en donde coinciden y ahí se forma el vértice. Aquí podemos observar que tenemos una línea que viene hacia aquí, por ejemplo, y viene otra línea por aquí, y en algún punto específicamente en este de aquí coincide y se forma una parte de nuestro triángulo. Lo mismo pasa aquí. Hay una línea que va hacia abajo y hay otra que va hacia de izquierda a derecha y coinciden en un punto y esto forma lo que nosotros conocemos como un vértice. Entonces, nuestro vértice van a ser, por decirlo de alguna forma, los picos de cada uno de nuestros triángulos, pero el nombre correcto que le deberíamos de dar son vértices. ¿Cuáles son los vértices? Simplemente son los límites de mi triángulo. Estos puntos.
que limitan el área de nuestro triángulo. Entonces, si nosotros observamos, yo no tengo un nombre específico para decir este vértice tiene un nombre diferente porque es un triángulo diferente. Aquí tiene otro nombre. No, sigue siendo lo mismo. Este vértice también se va a llamar vértice en este otro triángulo, a pesar de que vemos que son diferentes. Por eso comentábamos que lejos de haber más que diferencias, hay más similitudes que diferencias en cada uno de los triángulos. Por ejemplo, en este caso, todos esos dos triángulos tienen vértices. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? Pues lo podemos ver a simple vista, tiene 3. Y esa es una regla muy importante. Siendo una figura geométrica, y para ser más precisos, es una regla. Un triángulo, como el nombre lo indica, tiene que tener 3 vértices. No puede tener más de 3 vértices porque en un determinado caso ya no sería un triángulo. Podría ser un cuadrado, podría ser un rectángulo o cualquier otra figura geométrica, pero ya no sería un triángulo. Entonces ya vemos uno de los elementos que debemos de considerar, que son básicamente los vértices o el vértice de un triángulo. Y ya sabemos que en ese caso, ¿cómo lo vamos a reconocer? Pues básicamente es el límite que nosotros tendríamos. Vamos a ir colocándolos de este lado para que nosotros podamos enlistar. Entonces el primer elemento que tendríamos aquí son los vértices. Y nosotros podemos ir ubicándolo. Vamos a ponerle una B para que lo podamos ubicar, aunque realmente no se debería o no se acostumbra a poner cualquier letra. A veces hay letras específicas para que justamente nosotros no nos vayamos a confundir. Entonces, vamos a ir viendo más adelante que cada uno de los triángulos podemos irlos nombrando de acuerdo a sus características, que esa es otra cosa, y vamos a ver que aquí van a empezar a aparecer letras que son específicas o propias de cada una de las reglas que dependen mucho de cada tipo de triángulo. Pero por el momento nos vamos a enfocar en ello, simplemente vamos a ponerle una B, o si nada más ya sabemos dónde ubicarlo, podemos quitarlo, ya sabemos que nuestros vértices en un triángulo, ¿cuáles van a ser? Van a ser pues los elementos que tendrían como límite en nuestro triángulo, que limitan a nuestro triángulo, básicamente. El punto donde chocan dos líneas rectas, básicamente. ¿Qué otros elementos nosotros podríamos tener o podemos observar en nuestros triángulos? También tenemos la parte de los lados. Vamos a poner en el punto número 2, lados. Y en el caso de nosotros, podemos observar que estos triángulos también, como el nombre le indica, esa es una característica muy importante. El hecho de que sea un triángulo nos dice claramente que van a ser 3 lados los que debe tener. ¿Cuáles son los lados? Bueno, básicamente un lado de un triángulo se comprende desde un punto, desde un vértice a otro. Este es un lado. Entonces, si nosotros ubicamos los otros lados que podemos observar rápidamente, de este vértice a este vértice y de este otro vértice a este otro vértice. Tenemos 3 lados. Aquí también podemos ubicarlo, a pesar de que es un triángulo diferente, también tendría 3 lados. Vamos a ir señalándolos de este vértice a este otro vértice y de este otro a este otro. Tendríamos básicamente 3 lados. Estos lados nos van a ir en algunos momentos, en algún punto vamos a observar que a veces puede ser que un lado sea más grande que otro, a veces puede ser que el triángulo tenga dos lados iguales como es en este caso, o incluso puede ser que los tres sean iguales. Pero eso realmente por el momento no es necesario, ¿no? Solamente vamos a ubicar cada uno de que tienen 3 lados. Eso es lo más importante. Porque ahora no estamos clasificando los triángulos, simplemente estamos ubicando cada uno de los elementos que lo conforman.
Ya entonces sabemos cuáles son los lados. Como tercer punto, nosotros podemos observar la parte de los ángulos. Básicamente, los ángulos son la apertura que hay entre cada uno, mejor dicho, de las líneas que conforman el vértice. ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Si nosotros anteriormente habíamos dibujado dos líneas en las cuales en algún punto chocaban. Bueno, nosotros podemos observar que aquí está nuestro vértice, pero nosotros también observamos que hay una zona en la cual, o hay una abertura, como le queramos llamar, que existe una vez que se forma este vértice. Por ejemplo, el espacio que hay entre la primera línea y hasta la otra. Esta parte, esta apertura de esta línea, porque claramente nosotros podría ser que las líneas que coincidan puedan ser más estrechas o más cerradas, o puede ser que sean una apertura mucho más grande, imaginemos algo como esto. La distancia que hay de esta línea a esta otra es mucho más grande que esta, pero la apertura que hay de esta a esta es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, la distancia que hay de una línea a otra, cuando se forma el vértice, cuando logran coincidir estas dos líneas rectas, a eso se le conoce como un ángulo. El ángulo o los ángulos entonces va a ser la apertura o la distancia que hay de una línea recta a otra una vez que se forma el vértice. Es toda esta zona que vamos a señalar a continuación. Es toda esta zona, ¿no? Podríamos definirlo de esa forma. La distancia que hay de una parte de una línea a la otra. Entonces, a veces puede ser que nuestros ángulos sean mucho más extensos o mucho más pequeños, como es en este caso, pero nosotros podemos observar que existen o pueden existir un sinfín de ángulos que nosotros vamos a aprender un poquito más de ellos más adelante, ¿no? Pero aquí nosotros podemos observar que tendríamos de igual forma ángulos en cada uno de estos triángulos que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí hay una apertura de este punto a este otro, aquí hay un ángulo. Lo mismo va a pasar aquí. De este punto a este punto también hay un ángulo. De este punto a este otro punto también hay un ángulo. ¿Cómo podemos calcular los ángulos? Va a ser algo que vamos a aprender a hacer más adelante. Simplemente nos vamos a quedar con la idea porque ahorita vamos a ver los elementos que conforman un triángulo. Y nosotros podemos observar entonces que tendrían ángulos. ¿Cuál es el ángulo? Entonces la distancia que hay de un punto de una línea recta a otra que conforman el vértice. También aquí de este punto a este otro punto hay un ángulo. De este punto a este otro punto hay un ángulo también, y de este punto a este otro punto también hay otro ángulo. Entonces, cada uno de esos triángulos podemos observar que tienen ángulos y podemos observar también que son tres. Entonces, vamos cayendo en si se dan cuenta, vamos cayendo en una situación que se va repitiendo, que son tres vértices, tres lados, tres ángulos, justamente porque los triángulos, como el nombre le indican, son figuras geométricas que, al igual que, por ejemplo, un cuadrado, pues tiene características muy particulares. Estas son las que nosotros pues vemos a continuación y que son las primeras al darnos cuenta o al observar un triángulo. Entonces ya tenemos tres elementos. Tenemos vértices, tenemos lados y tenemos ángulos. Por el momento existen más elementos que son un poquito más rebuscados dependiendo del tipo de triángulo que nosotros con el que vayamos a trabajar. Sin embargo, siempre, en cualquier tipo de triángulo, nosotros podemos encontrar al menos esos tres elementos. Siempre es un patrón que se va a estar repitiendo una y otra vez. Claro, hay más características, hay más elementos, sí, pero esos elementos ya como que son propios de cada uno de los tipos de triángulos que nosotros tenemos. Por ejemplo, podemos observar que este triángulo, vamos a señalarlo bien, ese triángulo,
pues sí sería un poquito diferente a este otro. Y así como tenemos ahorita dos triángulos que son diferentes, existen muchos otros que vamos a observar que son diferentes y pues cada uno de ellos tienen una característica en particular. Pero al menos esos tres elementos en cualquier triángulo se van a repetir y son los que nosotros debemos de tomar en consideración. Esos serían los primeros o los principales elementos de un triángulo. Entonces, eso es lo que debemos de ubicar. Que nosotros tenemos al menos estos tres puntos que se van a estar repitiendo en cada uno de los triángulos, sin importar qué tipo de triángulo sea o la forma que tengan nuestros triángulos, siempre van a existir esos tres puntos. ¿Van a existir más? Sí, dependiendo del tipo de triángulo, pero eso es algo que vamos a ver más adelante.